al investigado. Perfecto. Oigan, para la otra, recuérdenme al principio grabar la clase, perdón, No, hombre. se me va. De que ya inicio con varios, me emociono y vamos a designar a alguien para que nos recuerde. Ahí, pongan la votación. Yo me, Te comprometes a tomar el papel, Fernando. sí, ándale, eso, perdón. Sí, yo me comprometo a que antes de empezar, como a las 7, si le diga, profe, inicie la grabación, ¿verdad? Cuando ya que ya Sí, van a iniciar la clase, que ya se unieron muchos compañeros, en ese momento les digo para sí, que, le recuerdo para que la grabe, vea. perfecto, muchas gracias. Es que sí, la verdad es que uno inicia y luego se lo olvida y ay, Dios. Sí, Ya- es que uno agarra carrera y uno se le va. sí, imagínate, ya llevo casi 20 minutos hablando y nadie me había recordado hasta ahorita. No, Pero sí, bueno, y luego si el compañero lo dice, pues menos. imagínate. Bueno, vamos a seguir con este punto. Ya iniciamos la grabación para esos efectos. No se perdieron de nada, compañeros. Ahorita acabamos de comenzar casi, entonces muy bien. Cuando hablamos de este punto de proteger al inocente, fíjense que esto va muy ligado a esclarecer los hechos. En México tenemos un vicio muy grande. Lo ha tenido mucho el Ministerio Público. Lo ha tenido desde el sistema anterior y lo viene arrastrando hasta el sistema actual. Ese vicio es que cuando señalan a alguien de un delito, el MP prácticamente ya no se dedica a investigar. Lo que se dedica es a perseguir a esa persona y prácticamente hay un sistema de acoso en el cual se sigue a esa persona hasta que declare que ella cometió el delito. Y no importa lo que haga el Ministerio Público, tiene que tener esa declaración de culpabilidad. En el sistema anterior esto era muy fácil. ¿Por qué? Porque había severas violaciones a derechos humanos para los imputados, para los que tuvieron tiempo o vieron en alguna de sus materias o por gusto las series de presunto culpable, la de duda razonable, pues han visto, ¿no? Que cómo se han fabricado prácticamente imputados o personas culpables, ¿no? Se habían fabricado en el sistema anterior y muchas veces hasta en el sistema actual. Entonces, esto tiene una carga dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público se supone que es un ente imparcial. O sea, no está ni del lado del imputado ni está del lado de la víctima. Esto hay que quedárnoslo muy impreso en nuestra mente. La víctima tiene su propio representante. Se llama asesor jurídico victimal y es una parte procesal, o sea, la toman en cuenta dentro de este proceso. El imputado tiene a su representante, que es el defensor, ya sea público o privado. Y entonces el Ministerio Público o la Fiscalía es la encargada de dirigir la investigación, realizar dictámenes, o sea, solicitar, perdón, dictámenes periciales, llevar a cabo actos de investigación para esclarecer los hechos y a partir de ahí tomar una determinación en favor de la sociedad. Entonces, este parámetro de proteger al inocente es que se busque en realidad quién cometió el delito y si la persona a la que se está persiguiendo no cometió el delito, pues también reconocer eso, ¿no? Y buscar otras líneas de investigación. Y les digo, muchas veces ya en la práctica esto se vuelve complicado porque el Ministerio Público cuando se casa con un imputado, híjole, ya después lo persigue, lo acosa, le pone citaciones, lo anda siguiendo para ver si comete otro delito y eso se vuelve muy frustrante. Entonces, cuando lleguemos a este parámetro de ver situaciones en las que la persona a la que se defiende tiene este tipo de acoso, pues también hay formas de poder contrarrestar estos efectos. Una sería, por ejemplo,
¿cómo se me olvidó en la mañana, lo dije. Su unidad de gestión administrativa. También dentro del propio sistema administrativo de los ministerios públicos, ellos tienen algo que se llama teléfono rojo. Entonces, hay formas en las que uno puede levantar una queja. ¿Cuál sería otra queja eficaz? Si ya tenemos datos de prueba que demuestren este aspecto, pues vamos a ver que otro elemento eficaz va a ser la Comisión de Derechos Humanos, ya sea la estatal o la federal, dependiendo del delito que se esté imputando, ¿no? Pero poco a poco vamos a llegar a esa resolución. Como les decía, a partir de este parámetro, entonces vamos a ver que el Ministerio Público guarda un deber de investigación dentro del proceso penal. Y este deber de investigación debe de mantenerse de forma objetiva. ¿Esto cómo se comprueba? Bueno, ¿alguien ha tenido en sus manos una carpeta de investigación o ha tenido la oportunidad de leerla? Sí, doctor. ¿Y qué nos puedes platicar, de esa carpeta? ¿Cómo la viste? ¿Qué detectaste? Bueno, he visto varias, pero de las últimas que vi fue por el delito de homicidio. Y realmente le puedo decir que muchos actos de corrupción por parte de los funcionarios desde la integración de la carpeta. Hay muchas omisiones por parte de ellos. Esto se lleva a cabo en el estado de Morelos, en Cuautla, por parte de la Fiscalía. Incluso sí han llevado algunos actos en cuanto a que se han destituido los cargos de estos funcionarios, desde el Ministerio Público, como policías de investigación, peritos, hasta fiscales. Entonces, y solo le estoy hablando de una sola carpeta, pero sí hay muchas quejas. Pero yo tengo una de ellas que estoy participando en esa carpeta y sí me he dado cuenta que desde el principio la trilogía, ¿no? Que es MP, primer respondiente y peritos, muy mal hecho el trabajo en cadena de custodia, o sea, muchas omisiones y muy mal integrada la carpeta. Es cuando. Muchas gracias, Carla. Fíjate que esto que menciona su compañera es muy importante. La labor ministerial, o sea, la labor de la Fiscalía es de muchísima importancia. Este tipo de funcionarios deben de ser gente muy especializada para poder integrar una carpeta de investigación. Y como lo menciona su compañera, híjole, cuando uno ya va a revisar y tiene el suficiente conocimiento, se encuentra con cosas muy catastróficas, desde entrevistas mal elaboradas. Por ejemplo, a mí me tocó un caso en el que un ministerio público entrevista a la víctima de un delito, pero esta víctima era una persona que tenía una discapacidad mental. ¿Me pueden decir ahí cuál fue la falla dentro de esta entrevista? Así, va al Ministerio Público, la entrevista y anexa la entrevista en la carpeta. ¿Qué podrían ver como una falla dentro de esa entrevista? Que no es una persona apta para... una persona que lo respaldara, ¿no? Para dicha entrevista, porque no podría estar solo en la entrevista, tendría que ir en acompañamiento. Ok, gracias. Adelante, Fernando. Pues sí, básicamente es lo que dijo la compañera, que no es una persona apta para rendir Una declaración, ¿no? una declaración, sí. Capacidad de ejercicio. Vean qué interesante, porque imagínense a qué conclusión se llega rápidamente. Cuando una persona tiene algún tipo de discapacidad mental, lo primero que se necesitaría dentro de una entrevista sería un psicólogo que evalúe el estado mental de esta persona para ver si es apta para declarar. Entonces, adivinen qué, cuando ya llegamos a audiencia, totalmente esa declaración la tumbamos como defensa, porque le dijimos, Sería ¿no? sí, o sea, bajo este parámetro, lo que se le argumentó al juez de control fue: su señoría, usted no debe de tomar en cuenta para el auto de vinculación a proceso la declaración de Melissa X Jiménez,
toda vez que es una persona que, como se puede ver en la foja número 450 de la carpeta de investigación, tiene dificultades, tiene una discapacidad mental, y por lo tanto el Ministerio Público, al ser omiso para traer a un psicólogo que pueda evaluar su capacidad para declarar, vuelve dentro de esta declaración el dato de prueba como ilícito, ya que al no estar un psicólogo presente le vulneró el derecho humano y también entra en la vulneración de derechos de mi representado. Por lo tanto, solicito que se declare de ilícito ese dato de prueba. ¿Qué tuvo que hacer el juez? Pues ya no tuvo otra cosa más que declararlo ilícito, o sea, decir, pues tiene razón, no tiene ese peso probatorio porque al final pudo estar coaccionada la persona, pudo no saber ni lo que decía, pudo tener un problema al momento de declarar, y esto se hubiera evitado con la presencia de un especialista que hubiera dicho que esta persona estaba en toda su capacidad de declarar. Entonces, lo que comenta Carla es muy importante. El primer punto cuando leemos una carpeta va a ser cómo es que le integró el Ministerio Público. Porque les digo que uno ya cuando sale a la práctica ve serias deficiencias por parte del Ministerio Público, desde informes periciales mal hechos, entrevistas mal hechas, inclusive luego los informes de primer respondiente, el famoso IPH, informe policial homologado, mal constituido. Vean un problema que siempre se da en los IPHs. Van los policías en una camioneta y detienen a una persona. Cuando rinden el IPH, los 3 o 5 policías que iban, hagan de cuenta que copiaron y pegaron la declaración. Copiar, pegar, copiar, pegar. Y entonces los 3 policías dicen lo mismo, con los mismos puntos y las mismas comas. Si se presupone que cada uno tuvo una perspectiva diferente de los hechos, ¿cómo es que punto y coma es lo mismo dentro del IPH? Y esto también tiende a volver ilícitas esas declaraciones. El aspecto formal, que falten firmas, que falten nombres, que falte algún dato dentro de la carpeta de investigación. Y les digo, al final no es justificación tampoco, pero debemos entender que a mí me ha tocado ver ministerios públicos en encargo de hasta 2,000 carpetas de investigación a un solo ministerio público. Entonces, la carga procesal que tienen también es impresionante, el estrés que manejan es muy alto y les piden eficiencia. Por eso es que muchas veces tienden a caer en estos vicios, ¿no? Ellos presuponen que para volver más rápido el proceso, pero bueno, cuando ya tienen de frente a un buen defensor es cuando se ven todas estas deficiencias dentro de la carpeta de investigación. Por lo tanto, les digo, un primer parámetro, y del que vamos a hablar más adelante, van a ser los actos ministeriales. Estos tipos de actos antes de que inicie la audiencia inicial, que nos van a llevar a la propia audiencia inicial y ver cuál es el hecho que cometió la persona que defendemos, en qué carácter vamos. Ya les dije, ustedes pueden ser tanto defensa, cosa aparte, Ministerio Público, aparte, defensores, asesores jurídicos, perdón, o aparte hasta jueces. O sea, también el criterio de valoración de un juez es muy diferente al de un defensor o al de un ministerio público o al de un asesor jurídico. Entonces cada uno tiene su visión de cómo va a resolver. Ahora vamos con el asesor jurídico victimal. Doc, también como de testigo ocular, ¿no? Efectivamente, solamente que aquí, bueno, cuando uno es testigo, por lo regular, el testigo no tiene conocimiento del derecho. Y ustedes van a ser peritos en derecho, especialistas en derecho y especialistas en criminología.
Entonces, este conocimiento pues, deben de tenerlo prácticamente de cajón, ¿no? Nos preguntan aquí. ¿Qué nos podría recomendar para que podamos darnos cuenta de manera rápida de esas dichas faltas y no podamos dejar pasar esto? Ah, bueno, para que puedan darse cuenta de estas faltas, yo les diría que pongan mucha atención a este curso. Es lo principal. ¿Por qué? Porque al final esto lo vamos a adquirir con la práctica. No hay de otra que adquiriéndolo con la práctica. Adelante, Yuriko. Algo que me quedó muy marcado, un profesor cuando hicimos una actividad de una carpeta de investigación, nos recalcó muchas veces al inicio que no viéramos el delito, que estudiáramos tanto la detención, si fue legal o no, que cuadráramos horarios y pues casi nadie no hizo eso y él nos lo volvió a remarcar, que todos nos guiamos por el delito, cuando realmente eso todavía no es lo que tenemos que ver. No sé si está correcto. Ay, fíjate que ahí, Yuriko, yo tengo un pequeñito inconveniente, muy pequeño, ¿eh? Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita para planteártelo. Para que exista, digamos que una denuncia, debe de existir un delito previo, ¿sí? ¿Qué es el delito? La definición de delito la obtenemos desde la dogmática. Sí, exactamente, Carla. Pero a ver, doy mi visión, ¿no? Y la vamos a ver conforme pase el tiempo, van a ver conforme terminemos este curso, pues pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, podemos crear otra nueva visión en conjunto con tu profesor, conjunto conmigo, conjunto contigo, otra visión más amplia, ¿no? Que al final para eso es el conocimiento, para expandirse. Pero, por ejemplo, fíjate, un caso en el que, como les digo, el Ministerio Público realiza un encuadre típico. O sea, él el hecho lo tiene que subsumir a un tipo penal. Esto está en el Código Penal de la Ciudad de México, en el Código Penal Federal, ¿sí? Ese hecho cometido debe de ser constitutivo de un aparente delito. Pero les voy a decir, ¿qué es lo que pasa si el hecho no encuadra con un delito? ¿Habrá delito o no? ¿Qué piensan ustedes? No. Y el 146 del Código Nacional, a ver, déjenme mostrárselos para que vean el encuadre típico. Vámonos al 146. Aquí ya. Supuestos de flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es detenida al momento de estar cometiendo ¿un qué? Delito. Conducta típica antijurídica. Un delito. Exacto, ahí nos pide delito específicamente. ¿Y qué es lo que pasa si el delito no, o sea, si el hecho no encuadra con un delito, tenemos delito? Ya dijimos que no. Por lo tanto, ya no se está cumpliendo el supuesto de flagrancia. Pero aquí viene un punto que también es muy importante. Yo creo que por eso lo decía el profesor de Yuriko. Muchas veces, y de hecho esto se ha dado en muchos cursos, lo más rápido es verificar las fallas de la detención, como lo mencionaba su compañera. ¿A qué hora lo detuvieron? ¿Dónde lo detuvieron? Las declaraciones de los agentes policiales, si la retención estuvo bien, si la retención estuvo mal, si hubo retrasos dentro de una y otra, entre detención y retención. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna anomalía dentro de estos puntos, nos van a declarar de ilegal la detención. ¿Y qué es lo que da efecto a eso? La liberación de nuestro defendido. Pero al final de la audiencia dice el juez, a ver, señor imputado, que usted quede detenido, perdón, que usted quede en libertad
no significa que el Ministerio Público no pueda seguir investigando. Por lo tanto, si usted tiene una orden de citación para ir ante la gente del Ministerio Público, yo le solicito que la atienda. Ya que de lo contrario, y si usted no atiende estas solicitudes, yo me veré en la necesidad de expedir una orden de aprehensión para su arresto. Eso significa que entonces no ha terminado. Aunque esté en libertad en ese momento, el hecho no ha terminado, ¿eh? La investigación no ha terminado. Pero ¿qué es lo que pasa si en este hecho yo dejo claro que no existe un delito? ¿Terminará o no? ¿Se puede establecer un error de tipo? Ay, ya te fuiste muy compleja tú. ¿Puedes realizar otra vez la pregunta, Doc, por favor? ¿Qué es lo que pasa si desde el principio yo establezco que no existe el delito? Pues Libertad entonces, absolutoria. entonces no cabría, no, no daría lugar a que prosiga el proceso, pero como mencionó la la compañera anterior, pues por ahí pueden haber caminos. Perfecto, me O la verdad no encanta. sé. No, está bien, todas las participaciones cuentan. Esperen un momento. Muchas gracias. Ajá. Todo va a depender de la técnica, de la estrategia de litigio que tengamos. Una falla procesal siempre va a ser bienvenida cuando queremos la inmediata libertad de nuestro representado. Pero también una falla procesal no va a hacer que el delito desaparezca. Anteriormente, por ejemplo, se daba mucho el fenómeno de la puerta giratoria, no sé si lo escucharon por ahí. ¿Qué era lo que pasaba? Que al imputado no le leían sus derechos antes de la audiencia. Él decía que no le leyeron sus derechos y como ya no se los leyeron, pues decía el juez, esta detención fue ilegal, déjesele libre. Y órale, vámonos. Y entonces por eso se le llamaba puerta giratoria, ¿no? Entraba por un lugar y salía por el otro, ¿no? Inmediatamente después. Esto se subsana ¿cómo? Bueno, pues si el policía no te leyó tus derechos en la audiencia, deteniéndote, el MP te los debe de leer cuando ya te retuvo. Y si el MP no te los leyó cuando te retuvo, tu abogado te los debió de leer cuando lo viste la primera vez. Y si MP, policía y abogado no te los leyeron, yo juez te los leo antes de iniciar la audiencia. Ya lo subsanamos. Entonces, va a haber fallas procesales que se van a subsanar. Y ese es el problema con irte con las fallas procesales. Que momentos después vamos a tener otra vez investigando al Ministerio Público. Entonces, también la teoría del delito, retomar el delito para analizar si el delito existió y se constituyó, es importante. Pero aquí les voy a dar esas técnicas para analizar el delito. Porque esto es muy complejo, ya cuando lo vemos dentro del parámetro de estudio se vuelve complejo porque es como una temática. Entonces hay que ir pasito a pasito. Lo primero que vamos a ver, como lo mencionaba su compañera, son fallas procesales. Y después de las fallas procesales seguimos con teoría del delito. Pero pues, vean cómo nos fuimos hacia otro tema dentro de este mismo parámetro. Perdón, para seguir. Dentro de este punto, vamos a ver que el papel del asesor jurídico cambia totalmente y se vuelve trascendental en una investigación de carácter penal. ¿Por qué les digo esto? Porque en el sistema anterior hay que tener un punto de comparación, ¿verdad? En el sistema anterior
la parte procesal más olvidada era la víctima. ¿Por qué era olvidada? Porque se supone en el sistema anterior que quien era representante de esta parte era el Ministerio Público. Y el Ministerio Público hacía lo que era su leal saber entender. Y de hecho, bajo ese punto, pues muchas veces el Ministerio Público llegaba a un arreglo con el imputado, digamos que le pasaba por ahí una dádiva, y la víctima, ya cuando veía, ya no existía ni averiguación, ni había investigación, ni había nada. Ya hasta habían liberado a la persona que habían acusado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este proceso? Lo que pasa es que se le toma más en cuenta a la víctima, se le da un carácter preponderante para participar dentro del proceso, porque si el fin del Ministerio Público es el esclarecimiento de los hechos, la investigación, ¿cuál creen que sea el fin del asesor jurídico? Estar al pendiente de la investigación y contribuir a ella. Ok, ¿alguien más? Muchas gracias por la participación. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Si el fin del MP es esclarecer los hechos e investigar, ¿cuál sería el fin del asesor jurídico? Protección a la víctima y a sus intereses. Verificar que cada paso se lleve correctamente. Perfecto. Sería como facilitar la toma de decisiones informadas. Perfecto, muchas gracias por su participación. Tiene mucho que ver de todo, porque todos hacemos de todo, ¿no? Como defensores, como MPs, como asesores jurídicos. En parte, les doy la razón porque al final una mala investigación del Ministerio Público nos va a conducir a que el proceso sea deficiente. Por lo tanto, un primer punto para el asesor jurídico es verificar que todo lo que hace el Ministerio Público sea lícito, sea legal y esté bien hecho. Ese es el primer punto que tiene que verificar el asesor jurídico. Pero el segundo punto, ¿qué es lo que pasa si el Ministerio Público ha hecho bien su trabajo? Bueno, el asesor jurídico por lo que debe de velar es por la reparación del daño de la víctima. Siempre que haya un proceso penal, el fin del asesor jurídico va a ser que vele por estos derechos que tiene la víctima respecto de la reparación del daño. Y de hecho esa figura se crea para poder darle una voz a la víctima respecto de qué es lo que necesita para reparar el daño. Cuando les digo la palabra reparación del daño, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Subsanar el delito. Y si matas a alguien, ¿cómo lo subsanas? No, pues ni modo, pagas la sentencia. Ah, ¿verdad? Ahí es donde se vuelve complejo, de verdad, la reparación del daño. ¿Qué otros puntos me podrían dar cuando escuchan reparación del daño? Tratar de establecer para los ofendidos una vida como la que antes tenían o muy parecida. Ok, me parece muy bien. En amparo, creo que adelante. Profesor, reparación del daño pues implican varias cuestiones. No solo son cuestiones económicas, pueden ser medidas médicas, psicológicas, obviamente también la parte económica.
medidas de no repetición y otras. Ay, perdón, me vinieron a visitar. No, ya. Ay, una disculpota. Ajá, bueno, muchas gracias por la participación. Y de hecho, lo que menciona su compañera es muy importante, porque ven que me dicen regresar las cosas al estado en el que estaban. Tratar de que se subsane algo, ¿no? Pero muchas veces vean que la reparación del daño solamente va enfocada al aspecto económico. Y ese es un gran error. Porque les digo, al final, el aspecto económico muchas veces es lo de menos. A mí me tocó ver un asunto, era de violación a derechos humanos, pero prácticamente entre delitos y derechos humanos la diferencia es mínima, ahorita la explicamos. Ah, ok, perfecto, Carla, también verificar el daño moral que se le hizo a la persona. Resarcimiento, ok, perfecto, muchas gracias. Es eso, ¿no? Devolver algo de lo que se pierde. Vean, les voy a platicar este caso. A mí me tocó conocer al señor Sergio García Rodríguez. Este señor es muy importante para el Estado mexicano porque él promovió una sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso ante la Corte. El caso se llama García Rodríguez, el señor García Rodríguez contra México. Y es el caso de la prisión preventiva oficiosa, que se declaró inconvencional. El señor García Rodríguez pasó 17 años en la cárcel sin sentencia, solamente con puras medidas cautelares. Cuando la propia Constitución dice que si uno cumple 2 años con la medida de prisión preventiva, tendrá derecho a estar libre, o sea, llevar su proceso en libertad. Bueno, pues no. El señor García Rodríguez pasa 17 años en la cárcel, en una prisión preventiva, tramita 52 amparos y la verdad es que el Estado mexicano fue muy deficiente al resolver, porque nunca resolvió. Cuando el señor García Rodríguez habla en un foro, y hubieran de ver, déjenme buscar el video porque es muy intrigante lo que él dice como víctima. Y él decía al final, a mí ya no me importa el dinero, yo lo único que quería, o lo que quise en su momento, era una disculpa. Dice, yo quería que todos los jueces que me mantuvieron encerrado se disculparan. Y es lo que consigue con la sentencia de la... ¿Y por qué delito? Sí, dígame. ¿Qué delito estuvo ahí? Lo que pasa es que fue homicidio, pero él nunca tuvo sentencia, o sea, por el probable delito de homicidio. Resulta que él era un adversario político del gobernador en turno, de Tlaxcala, en Tlaxcala creo que era. Ajá. Él era un adversario político del gobernador, él se iba a lanzar como gobernador, pero antes de que se lance, pues el gobernador le achaca un delito y lo meten a prisión. Y ahí se la pasa 17 años de su vida. Y el problema fue tan grave que ni los tribunales federales podían resolver algo.
tanto es así que el comité contra la tortura de la ONU también le emitió una resolución en la que dijo que la prisión preventiva de García Rodríguez se podría considerar como un acto de trato cruel, inhumano y de tortura. Y ya después la Corte Interamericana resolvió eso, que en realidad México violó los derechos humanos del señor García Rodríguez. Pero entonces lo que les digo es lo que mencionaba su compañera, que al final la reparación del daño va a ir más allá de solamente el aspecto cuantificable económicamente. Las víctimas, Maestro, sí, adelante. pero bueno, ¿no sería ahí una indemnización por muerte? Que el pago económico vaya destinado como para la familia de la víctima. Pero es que aquí hay que distinguir una cosa. Aunque a García Rodríguez lo imputan por el delito de homicidio, pero no existe sentencia que diga que él cometió el delito. Entonces, si no hay sentencia, dime, ¿él es culpable? No, pues no, porque no hay sentencia. Él es víctima. ¿De quién es víctima? Del Estado mexicano por mantenerlo preso 17 años sin una sentencia. Él pasa de ser el presunto imputado a ser una víctima del Estado. Adelante, Yuriko. Quizá ahorita lo que comenta no sabía del caso, pero me quise poner como en sus zapatos de esta persona y quizá lo que quería era porque se veía como si no existiera, como si no fuera visto. Entonces una disculpa lo visibiliza. El dinero no le iba a compensar todos los años de su vida ni el daño causado a su familia. Sería como una venta a su dignidad. Exactamente. De hecho, es parte de lo que él menciona, que al final el dinero dejó de tener sentido para él. Él ya no buscaba una indemnización millonaria. Lo que él quería era un reconocimiento de lo que él pasó. Como lo menciona, Doc, y ahí o sea, también, no quedar invisible ante ese acto de injusticia. Adelante, Carla. ahí también habría discriminación, ¿no, Doc? Claro, porque al final no se le tomó en cuenta en ningún tribunal, aunque él tenía pruebas muy fuertes de que él nunca cometió ningún delito. Entonces les digo, esta persona que pasó de ser un probable imputado, pues adquiere el carácter de víctima. ¿De víctima de quién? Pues del Estado mexicano, del Estado, pues. Y ahí es donde creo que queda más que claro que este aspecto de la reparación del daño no solamente no solamente debe centrarse en cuestiones económicas, sino que debe trascender algo más allá, como lo mencionaba su compañera. Y esto va a ir a medidas desde, bueno, un punto, la reparación del daño de forma económica, pero otro punto, medidas de no repetición, estructurales, sí, efectivamente, que el delito que se le cometió no se vuelva a repetir, disculpas por parte de agentes. Efectivamente, en el caso Wallace también sucedió esto, una mala investigación que deja a una persona privada de la libertad muchísimos años. A tres, Doc, pero parece ser que ya salieron. Bueno, Brenda Quevedo, Gael Balagón y Jacobo Tardo. Sí, porque imagínate, el siguiente paso sería ir ante la Corte Interamericana y México ya no quiere más sentencias ante esta Corte, porque sí los obliga a pagar sumas cuantiosas a las víctimas y por eso mejor los deja libres desde antes, ¿no? Ven que creo que también a Israel Vallarta lo dejaron libre. Eso Por le iba a lo mismo, comentar, en el caso de Israel Vallarta, por ejemplo, la detención fue en el 2005 y apenas ahorita en 2025 queda en libertad, pero ahí, por ejemplo, Doc, fue violación a los derechos humanos y constitucionales, pero no tanto porque no haya cometido el delito, ¿no? es parte de lo que platicaba su compañera, que decía, a ver, cuando ya tenemos un asunto hay que ver la parte procesal. Por eso también me fui a este punto. ¿Por qué? Porque, fíjate, hay una máxima del derecho que mencionaba Luigi Ferraioli y también Ronald Dworkin. Ellos son doctrinarios, son gente que ha escrito mucho del derecho.
y se le toma mucho en cuenta para el derecho penal. Y este parámetro es que el derecho ha sido ganado a partir de batallas ganadas. O sea, el derecho se ha ganado con la sangre de las personas. Por lo regular, el Estado no te da derechos, no te los reconoce hasta que alguien lucha por ellos. Y es entonces que este tipo de acontecimientos en los que las personas pierden su libertad 10, 15, 17, 20 años, pues al final es un reconocimiento de que el proceso y el sistema penal están mal. Y por lo tanto, si es cierto, probablemente, digamos, cometió el delito, pero ¿qué tan factible es tener a alguien que cometió un delito si lo metemos a la cárcel con otros delitos cometidos por el Estado? Pues al final eso se vuelve se vuelve aleatorio, ¿no? Porque así como yo pude cometerlo, pude no cometerlo. Lo que nos garantiza que esa persona sea conducida de forma correcta a un proceso penal va a ser el debido proceso. Que se le lean sus derechos, que aparte haya este parámetro de ver la presunción de inocencia, que los tiempos de un traslado a otro sean los que se deben de tener, que no haya tortura, que no haya violencia, que no sea obligado a declarar. Todo eso es parte de garantizar un proceso justo para una persona. Porque si no el Estado se vuelve violento y se vuelve omiso, como el que tenemos actualmente, o sea, no cambia mucho. No sé si les han tocado ver videos en los que está el policía haciendo una revisión de tránsito, perdón, ¿cómo se llaman estos? ¿Acto de molestia? Ajá, un retén. Y ahí mismo están grabando el policía, y el policía agarra y le mete una grapa de cocaína al motociclista. O sea, eso nos habla de una desconfianza total a los sistemas de justicia que tenemos. Adelante, Carla. Doc, fíjese que justamente hace como un mes aproximadamente me tocó ver también aquí en la fiscalía, en el búnker, por un delito de violencia familiar equiparada, donde a mí se me hizo muy raro desde la detención, porque incluso al imputado lo trasladan en una patrulla que no tenía placas y 2 calles adelante lo bajan y lo suben a otra. Y después ya cuando es trasladado al reclusorio oriente, lo llevan en un vehículo particular y no oficial. Entonces, incluso desde ahí ya tenemos las primeras omisiones y actos de corrupción, creo yo, ¿no? Es cuando. Claro, Carla. O sea, lo que yo quiero que tomen en cuenta es que al final no importa si se detiene, o sea, que se detenga un culpable está bien, que se detenga una persona que sí cometió un delito está bien. Lo que no está bien es mantenerlo mediante violaciones a derechos. Porque si así se mantiene una persona que cometió un delito, pues también puede mantenerse alguien que no lo cometió, ¿no? Y al final eso se vuelve indistinto, pues al final se vuelve un arma política. Claro, porque incluso si analizamos caso por caso, yo sí considero, profe, que en los reclusorios hay muchos inocentes. Efectivamente, Carla, al final este sistema económico premia a la gente que tiene poder adquisitivo y castiga la precariedad de las personas. ¿Por qué? Porque fíjense, de hecho esto lo hablaba en mi curso de Derecho Constitucional, pero tiene mucho que ver. Ejemplos, ¿cuánto te gusta para pagar un buen abogado? Un abogado que analice tu carpeta, que la lea, que manda a hacer actos de investigación y que lleve a cabo un buen litigio en materia penal. Solo para el nombramiento son como 5,000 pesos en materia penal por un delito no tan grave.
Ya si hablamos de secuestro y narcotráfico y delincuencia organizada, pues ya está hablando de 50,000 pesos para arriba, ¿no? Y ya todo el procedimiento de 1 millón hacia arriba, Doc. Efectivamente, y es entonces cuando vemos que al final, pues sí, hay un parámetro en el que se castiga la pobreza, hay un parámetro en el que, híjole, pues parece el sistema médico, ¿no? Que si tienes seguro popular, pues vete a la fila, ¿no? Y te van a, si te duele la cabeza, pues te van a dar una cita hasta dentro de 6 meses, pues probablemente 6 meses ya no estés, ¿no? Ya ni dolor de cabeza tengas, porque ya no estés en este mundo. Pero así es lo que pasa con el sistema de justicia penal. Yo puedo decir que sí hay buenos abogados en materia federal, públicos, pero están saturadísimos de casos. O sea, eh, ¿qué quieres? ¿Que tengan 1,000 asuntos? Un solo abogado defensor, una sola defensa pública, y se van por lo más fácil. Si lo quieres libre, declárate culpable y acepta un abreviado. Oye, pero yo no lo hice. Pues si quieres salir la siguiente semana, te declaras culpable y aceptas un abreviado. Y ese es el pan nuestro de cada día. O sea, por abreviado se va mucha gente, aunque sea inocente. Apenas salió una sentencia, se las voy a exponer la siguiente clase, pero que nos dice los efectos de aceptar un abreviado sin el conocimiento de su alcance. ¿Qué significa esto? Que mucha gente al final acepta su culpabilidad con tal de salir. Se queda con antecedentes penales. Imagínate, exactamente, en un abreviado existen antecedentes penales. Pero el abogado, pues como es un defensor público, le dice, ¿sabes qué? Firma aquí, y sales en 2 semanas. Pues que ya como le dijeron que va a salir, órale, firma lo que sea con tal de estar afuera. Ya cuando ve, como lo menciona su compañera, híjole, ¿sabes qué? Ya no te podemos contratar porque tienes antecedentes penales. Y la persona ni sabía. Adelante, Fernando. Disculpe, ¿qué es un abreviado? Es que no desconozco. Ok, de esas etapas vamos a hablar más adelantito. Ahorita estamos hablando como aspectos generales. Ok, Pero está bien. para dártelo en un contexto amplio, un procedimiento abreviado, es como un juicio, pero pequeñito. O sea, tenemos el proceso gigante que es audiencia inicial, etapa intermedia y etapa de juicio oral, pero el procedimiento abreviado es un proceso más pequeñito en el que tú aceptas tu culpabilidad y a cambio de aceptar que tú eres culpable, te reducen la pena. Ok, ya. Si Muchas gracias. si tú en juicio oral ibas por 20 años, te lo reducen a 1/3. Entonces ya no voy para 20, ahora voy para 6.5 años, pues me salió barato, ¿no? Entonces me salió muy barato. Ya no estoy a que me den una pena gigante, sino que por aceptar la responsabilidad, mi premio es que me liberan antes, me dan una pena mucho más pequeñita, pues un procedimiento abreviado. El problema es que ese procedimiento abreviado se ha vuelto tan común, se ha vuelto un procedimiento tan fácil, que muchas veces a mucha gente de escasos recursos es lo único que se les ofrece. Se les dice, no, pues acepta un abreviado y sales mañana. Pues sí salen, pero al final, como lo dice su compañera Yuriko, ¿no? Salen con antecedentes penales. ¿Por qué? Porque se declararon culpables. Ahora imagínense a una persona inocente que se declara culpable solamente por salir rápido, y este sistema se vuelve, la verdad, que muy catastrófico al final. Dentro de las técnicas de litigación, como ya les mencionaba, pues vamos a ver qué carácter vamos a tener nosotros. El de asesor jurídico, el de defensa, el de ministerio público. Porque dependiendo la parte procesal que seamos, pues vamos a tener cierta estrategia. Estábamos hablando de la asesoría jurídica. Ahorita, por ejemplo, les preguntaría,
en un delito de homicidio, comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro, ¿quién sería la víctima? El que pierde la vida. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Y quién sería el ofendido? Los familiares o parientes de la víctima. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Sí. Sí. Perfecto. Incluidos también, por ejemplo, si fue un asesinato en una escuela, pueden ser los estudiantes también, Ah, no, directivos, sí, maestros. dependiendo de cada caso es distinto y sí se abren más los participantes de cada concepto. Pero ellos ya quedan, si no fueron privados de la vida, podemos decir que son ofendidos. Ofendidos, sí. Los repruebo, Víctima si no. indirecta. Los repruebo, si no. Perfecto, va, miren. El motivo de este curso es que hay que darnos cuenta que hay que ir más allá del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien el Código Nacional es el que rige el proceso, el que me dice qué voy a hacer paso a paso por cada uno de estos momentos procesales, desde la investigación inicial hasta el dictado de la sentencia final. Acuérdense que nosotros estamos bajo un sistema de derechos humanos. Este sistema, si lo sabemos usar, nos va a beneficiar. Porque este sistema no solamente nos deja con el Código Nacional, sino que podemos utilizar la Constitución, podemos utilizar otras leyes secundarias y podemos utilizar inclusive tratados internacionales a nivel de una audiencia penal. Y jurisprudencias también, ¿verdad, Doc? Efectivamente, jurisprudencia de la Suprema Corte y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es como lo menciona su compañera Yuriko, utilizar controles de convencionalidad, invocarlos. Y es entonces que, por ejemplo, ¿saben cómo se llama cuando una ley favorece más que otra? Cuando una ley protege más que otra y yo la utilizo, ¿cómo se llama ese principio? Principio pro persona. Perfectamente. Principio pro persona. Este principio se encuentra dentro del artículo primero constitucional. Artículo primero, párrafo segundo de la Constitución. Vamos a verlo antes de pasar a otro punto. A ver, ¿dónde tengo? Aquí está. Vean, dice, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este parámetro es muy importante de entender porque muchas veces lo invocamos, pero no sabemos aplicarlo. Solamente decimos, su señoría, pido que aplique el principio pro persona. Y ya, ahí nos quedamos en la argumentación. Y no, hay que saber cómo argumentar este tipo de elementos. Adelante, Carla. Oiga, profe, ahorita que tocó este tema en la clase pasada, en la primera, justamente hablábamos del Código Penal en cuanto a, por ejemplo, el estado de Guanajuato. Y usted nos comentaba que del Código Penal al Código del Distrito cambiaba dependiendo del territorio. Y yo le había comentado que si podíamos llevar la supremacía constitucional
justamente con el principio de pro persona en cuanto a que si al imputado no le a la víctima, perdón, no le favorecía el Código Penal de Guanajuato, nos podíamos ir con la Constitución y me había dicho que no. Aquí, por ejemplo, ¿podríamos aplicar esto o no? Ah, bueno, interesante pregunta. ¿Por qué? Porque bajo ese punto yo les planteaba algo muy importante, que era la territorialidad. No sé si se lo recuerdan, pero cuando les dije de la territorialidad, les dije que hay leyes generales y hay leyes especiales. Y dentro de este punto de la territorialidad, vamos a entender que una ley especial va a atender a cierto parámetro. Por ejemplo, si el argumento es, su señoría, yo solicito que se aplique el Código Penal de la Ciudad de México aquí en Guanajuato porque protege más a la persona. Híjole, ahí estamos mal porque estamos confundiendo la territorialidad. Si yo estoy en Guanajuato, debe aplicarse el Código Penal de Guanajuato. Pero hay leyes generales. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley General para las Mujeres para una vida libre de violencia, la Ley de Ejecución Penal, que aplican en todo el país. Y entonces, a partir de ese punto, pues vamos a entender que las leyes que tienen cierta territorialidad no se podrían desatender. O sea, los códigos penales de cada estado tienen esa vinculatoriedad con el estado en el que fueron expedidas, porque pasaron por un proceso legislativo. Y por lo tanto, aunque de cierta forma se puede decir que un código penal protege más que otro, no se podría desatender el punto de que cada uno fue hecho para cierta territorialidad. ¿Sí? Doc, pero entonces ahí se perdería el principio pro persona, ¿no? Justamente el que usted dice en el artículo primero, fracción segunda. Entonces ahí ya no es lo que le favorece a la parte. Porque si nos favorece, nos iríamos con la Constitución, ¿no? ¿O no? Sí. Pero ahí no también aplicaría, bueno, el 133, el que la Constitución es la suprema. La norma suprema. Sí. Ok, a ver, adelante, Yuriko. Sí, bueno, también nada más recordando que el principio pro persona es para ambas partes procesales, no nada más para uno, o estoy equivocada, porque en este caso que menciona la compañera, si al investigado es al que se le proporciona esta ayuda, a la víctima, entonces se le estaría en desproporción, ¿no? Ok, me parecen muy bien sus participaciones. Ya no habría igualdad ante la ley, profe, pero finalmente, o sea, yo cuestiono esta pregunta porque justamente aquí se rompería ese artículo, ¿no? Ese principio. No, mira, el punto va a ser que la Constitución me dice las normas relativas a derechos humanos. Cuando tú me estás hablando de una imposición de penas, esa imposición de penas tuvo que pasar por un procedimiento legislativo. Entonces, ese tipo de normas de carácter penal va conllevada a bienes jurídicos tutelados, todavía no a derechos humanos. Lo que podríamos plantear sería una inconstitucionalidad del Código Penal, pero no podríamos aplicar un principio pro persona. ¿Por qué? Porque aquí no se ven inmiscuidos todavía derechos humanos. Creo que también hay que hacer esa distinción, los derechos humanos tienen su propia rama dentro del análisis del derecho. Caso diferente los delitos. Los delitos, cuando se tipifica un delito, se protege un bien jurídico tutelado, no un derecho humano. Y creo que Claro.
Ajá, efectivo. Sí, En el adelante. caso que estábamos hablando era de homicidio, ¿se acuerda? Porque había habido un accidente automovilístico, ¿no? Y habían atropellado a esta persona. Entonces ahí el bien jurídico tutelado sería la vida. Sí, el bien jurídico tutelado sería la vida. Y entonces, cuando se llega a un consenso de la expedición de un código penal, es el propio Congreso que creó ese código penal el que determina la penalidad respecto de una privación de la vida. Por lo tanto, aquí todavía no estamos hablando de derechos humanos, sino de penas, sanciones y el aspecto de cómo se va a pagar esa penalidad, multas o algún tipo de sanción administrativa. Por lo tanto, cuando hablamos del artículo primero, párrafo segundo, debemos atender a que vamos a hablar sobre derechos humanos de la persona estrictamente. Y en este aspecto te digo, cuando bajamos al Código Penal, estamos hablando de bienes jurídicos tutelados. Yo creo que también sería pertinente tomar una clase de bienes jurídicos tutelados para entender la diferencia entre un derecho humano y un bien jurídico tutelado, porque creo que ahí sí hay una confusión, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, Doc, denos esto, porfa. Perfecto. Entonces, vamos a quedar en ese parámetro para la siguiente clase también. Diferencia entre derechos humanos y bienes jurídicos tutelados en materia penal. Pero bueno, a ver. Vamos a retrotraernos un poquito a donde estábamos. Cuando hablamos del derecho victimal, vamos a ver que va a haber leyes que protegen más que otras. Está el Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya les había dicho, e inclusive llegamos a un consenso. La víctima que resiente el delito y el ofendido. ¿Y cuál es el carácter de cada una? Vamos a ver dentro de este punto un artículo de la Ley General de Víctimas. Vean. A ver, Ley General de Víctimas. El artículo cuarto. A ver, ¿quién me lee la fracción primera y la fracción segunda de la Ley General de Víctimas? Párrafo primero y párrafo segundo. Yo. Adelante. Dijo párrafo primero y párrafo segundo, ¿verdad? Sí. Ok. Dice, capítulo 2, conceptos, principios y definiciones. Artículo 4. Se denominarán víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Perdón. A ver, hasta ahí primero. Estamos de acuerdo en un punto. La Ley General de Víctimas sí reconoce con carácter de víctima aquella que sufre algún peligro en lesión de su bien. Ven que utiliza la palabra bien jurídico, de su bien jurídico. Primer punto. Entonces es lo que les decía. ¿Cómo se le llama a la persona que resiente la afectación de su bien jurídico? Víctima. Víctima. Ya. Ahora ve al párrafo segundo. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ella. ¿No quedamos que esos eran ofendidos? Estábamos equivocados. ¿Verdad? Que aquí vean cómo ya cambió el parámetro de un concepto, porque ya nos está diciendo que no son ofendidos. El Código Nacional de Procedimientos Penales sí le da el carácter de ofendido a los familiares, a las personas que tengan un interés indirecto dentro de la afectación. Y la Ley General de Víctimas les da el carácter de víctima indirecta.
¿Qué creen que pese más, ser ofendido o ser víctima? No, pues ser víctima, ¿Por qué? porque hasta la no palabra te da a entender, pues, de que no, uf, qué mal, o sea, eres víctima. Estás ofendido, o sea, como que un poquito más, soy, sí, mal, pero perdón. Adelante. Porque es a la persona que le hacen y le ocasionan el daño. Ok, adelante, Yuriko. La calidad de víctima te la da, es que no sé cómo se llama, pero es parte del Estado, pero es, bueno, es una autoridad competente que te da la calidad de víctima para que tú puedas recibir una reparación del daño estructural, y el ofendido puede que no, ¿o estoy equivocada? Bueno, yo creo, no sé, pero yo creo que vienen siendo lo mismo. O sea, me refiero a que en la Ley General de Víctimas te lo clasifica, ¿no? En tres tipos de víctimas, que la directa, indirecta y la potencial. Y en el otro te dice es víctima y el ofendido, pero al final el ofendido o la víctima indirecta también puede recibir como la reparación de los daños. Por ejemplo, en Híjole, un homicidio, quien sí, recibe la reparación es el ofendido o la víctima indirecta. ok, me parece muy bien sus participaciones. Vamos a ver ciertos matices de qué es lo que significa ser víctima y qué es lo que significa ser ofendido. Y a partir de esos matices, pues ustedes van a ver ciertos puntos. Para eso voy a permitirme compartir primero, a ver, denme un momentito. ¿Dónde está? Ay, ya lo había guardado y vean cómo es de tramposo este. A ver, les voy a compartir una tesis aislada, pero esta tesis aislada tiene mucho que ver con este parámetro de víctimas indirectas y víctimas directas. Aquí está. Vean, hechos, registro digital. Cuando lean este tipo de tesis o jurisprudencias, léanla por su registro digital 2031-333 y así la encuentran fácil, porque antes se leían con esto, vean. Este, eh, 27º distrito, segunda, proceso de amparo, 10ª de la 11ª época, pero pues, eso ya se volvió muy complicado y mejor se agregó el registro digital. Pero vamos, dice, víctima indirecta en una carpeta de investigación seguida por el delito de maltrato animal. Quien denuncia tiene ese carácter. Hechos, una persona denunció ante el Ministerio Público a la representante legal de una asociación civil dedicada al rescate y defensa animal por hechos probablemente constituidos del delito de maltrato animal, derivado de la publicación en redes sociales de fotografías de perros bajo su resguardo en condiciones deplorables. Solicitó que se le reconociera el carácter de víctima indirecta y se le otorgara copia certificada de la carpeta de investigación. Se negó la petición bajo el argumento de que la indagatoria se seguía por un delito cuyo titular del bien jurídico es la sociedad en general, representada por la institución ministerial. En amparo indirecto, el juzgado de distrito negó la suspensión contra la que interpuso queja. Vamos más adelante. Criterio. Este tribunal colegiado determinó que quien denuncia un hecho que la ley señala como delito de maltrato animal tiene el carácter de víctima indirecta en la carpeta. Justificación. Quien denuncia el delito de maltrato cuenta con la calidad de víctima indirecta porque se afectan sus derechos. Al ser denunciante se le asigna un carácter distinto al de la sociedad en general, que puede resultar afectada con ese delito, que se le sitúa en una posición especial frente al acto reclamado.
Si bien los animales objeto de maltrato son directamente afectados, pretender negar el carácter de víctima indirecta al denunciante implicaría que ningún integrante de la sociedad podría tenerlo en concreto y con ello intervenir activamente como parte de la investigación, lo que conlleva dejar en estado de indefensión los bienes jurídicos tutelados, integridad de los animales y medio ambiente ante la inacción de la autoridad investigadora. Vean cómo esto se puede aplicar a otro tipo de criterios. Y vamos a ver que, primer punto, una víctima tiene más derechos que un ofendido o que alguien que denuncia un delito. ¿Por qué? Aquí vean cómo esta persona que denunció este delito al final pedía acceso a la copia de las carpetas de investigación. El ministerio público le decía que no. ¿Por qué? Porque no tenía el carácter de víctima. En ese aspecto, y al final cuando lo promueven ante amparo indirecto, pues el tribunal colegiado señala que efectivamente, o sea, cuando ya tiene cierto tipo de interés para el bien social, se le puede determinar ese carácter de víctima indirecta. ¿Qué nos decía la Ley General de Víctimas? Pues ese mismo aspecto, que la víctima indirecta va a ser alguien relacionada con este parámetro en el cual va a ser una víctima o aquella persona a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata. Y por lo tanto, al tener una relación inmediata, también va a tener acceso, primero, a las copias de carpeta de investigación. Segundo, aparte de las copias de carpeta de investigación, a solicitar actos para llevar a cabo una mejor investigación e inclusive a tener acceso a un asesor jurídico victimal. Por lo tanto, cuando ustedes lleven un proceso penal, el primer punto que hay que buscar es tener el carácter de víctima. Si es que son asesores jurídicos. ¿Cómo lo van a lograr? Saliéndose del Código Nacional de Procedimientos Penales y yéndose a la Ley General de Víctimas. Así, una barrera que se creía, una barrera que te puede poner el Ministerio Público, la pueden volver a su favor. A mí me tocó en algunos asuntos, vean, que en sede ministerial iban determinados ofendidos, por ejemplo, en relación con adolescentes, ¿no? Iba el ofendido y señalaba que quería una copia de la carpeta de investigación y le decían que no, que porque no era la víctima. Suena ilógico, pero es que muchas veces la autoridad, con tanta carga de trabajo que tiene y para no sobrecargarse más, pues niega este tipo de peticiones. Por lo tanto, el tener el carácter de víctima secundaria, pues ya te da ese carácter para tener acceso a la copia de la carpeta de investigación. Adelante, Carla. Doc, yo tengo entendido que quien te da el carácter de víctima es el Ministerio Público. Lo que pasa es que primordialmente él debería de ser el que te da el carácter, pero ya vimos aquí en esta tesis aislada que la persona que se queja solicitó el carácter de víctima y el MP se la negó. Dice, a ver, volvamos acá. Y le digo porque justamente con el caso que les mencionaba de Morelos, a mí me habían dicho que quien tiene que dar ese escrito era el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque justamente la ley de víctimas menciona que el Estado te puede dar una ayuda económica. Y yo quería hacerlo valer, pero me decían que quien lo tenía que dar era el Ministerio Público. No necesariamente. ¿Por qué? Porque puede haber errores dentro de del configuramiento del delito. Y entonces, como les digo, si hay otras personas que tienen una relación con la víctima directa, pueden pedir ser reconocidas con ese carácter de víctima indirecta. Por eso mismo que mencionas, Carla, porque también al final buscamos una reparación del daño integral. Ajá. Y es Ahí por eso. sería en cuarta línea, ¿sería, Doc? ¿A qué te Por refieres? ejemplo, Sí. por ejemplo, que sean en orden descendientes,
O sea, cónyuge o esposa e hijos y nietos. ¿Hasta qué línea podríamos mencionarlos como víctimas indirectas? Lo que pasa es que la Ley General de Víctimas es muy específica. Para que te den el carácter de víctima indirecta, debes estar a cargo de la víctima directa. O sea, tener una relación inmediata. Entonces, ese carácter de relación inmediata, no importa que sea de primero, segundo grado, de tercero. Si yo te estoy cuidando a ti o yo tenía un deber de cuidado hacia ti y cometieron un delito contra ti, yo voy a ser esa víctima indirecta, solamente por ese deber de cuidado que te está pidiendo la Ley General de Víctimas. Ese nivel de relación inmediata, o sea, cuando me refiero a una relación, es que hay una convivencia, es que haya vivir tal vez un deber de cuidado, y no tanto de la línea ascendente o descendiente que se tiene, ¿sí? Ok. Aquí, por ejemplo, en esta tesis que nos manejó usted, me imagino que a lo mejor la dueña encargada de este animal es quien lo pide, ¿no? Lo solicita. No. Aquí hay una persona de la sociedad que denunció a los dueños de este lugar. Que dice, una persona denunció a la representante legal de una asociación dedicada al rescate y defensa animal, derivado de la publicación en redes sociales de perros bajo su resguardo en condiciones deplorables. Entonces, alguien de la sociedad va, denuncia ante el Ministerio Público y dice que la representante de esa asociación que se dedica a rescatar animales tiene en situación deplorable a los animales. Y al final la propia persona dice que ella quiere adquirir el carácter de víctima indirecta. ¿Por qué? Porque cuando fue al MP no le querían dar copias de la carpeta de investigación. Entonces ahí viene el punto trascendental. Si yo puedo reconocer esa relación directa por la cual puedo tener relación con la víctima directa, inmediatamente pediría que se me reconozca como víctima indirecta. Y si el Ministerio Público no me lo reconoce, vámonos a amparo indirecto. Que ese también es otro parámetro, ¿eh? En el derecho penal, por lo regular, siempre el derecho penal va a ir ligado al derecho de amparo. Ahorita este curso es de técnicas de litigación, pero igual y las últimas clases podemos ver algo de amparo penal para que nos quede un poco más ejemplificado esto. Ya ven que todo el derecho va de la mano. Lo que yo quiero que en esta clase tengan en cuenta va a ser ese parámetro, que cuando ustedes son asesores jurídicos victimales, siempre van a buscar la buena representación de esta persona que tiene el carácter de víctima. Y que, como lo pudieron ver en la Ley General de Víctimas, van a ser víctimas primarias, víctimas secundarias e inclusive víctimas potenciales. Volvemos al último carácter de la Ley General de Víctimas. ¿Qué nos dice? Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. En materia penal, víctimas potenciales pueden ser los testigos. Los testigos podemos entender que presten asistencia a la víctima. ¿Cómo? Declarando. Los peritos también pueden ser. El abogado, ¿no? También. Efectivamente, Carla, acabas de dar en un punto trascendental. Toda la parte del proceso puede llegar a ser una víctima potencial dependiendo de la situación en la que esté. Y por eso, cuando ya uno es víctima, puede invocar medidas de protección. Acuérdense que lo que te faculta o a lo que tienes derecho al momento de ser víctima es a pedir medidas de protección. ¿Qué es lo que pasa si yo como abogado, imagínense que soy asesor jurídico de la víctima y que el imputado me amenaza y me dice, vas a ver, saliendo te van a agarrar? Y híjole, ya me volví víctima yo también, ¿sí o no?
Y Sí. Sí, claro, y porque además ahí ya son amenazas, ¿no? efectivamente, y al ser Y parte, temor fundado, Doc, también. efectivamente, entonces, al yo volverme víctima, puedo hacer acreedor a estas medidas de protección. Este aspecto en el cual me sea resguardado, tenga vigilancia policial, e inclusive que hasta tenga por ahí una especie de protección, ¿no? Como una escolta que me esté cuidando en lo que se lleva el proceso. Peor en delitos de delincuencia organizada, que son en los que más este tipo de cosas se manifiestan, ¿no? De peligro para las partes procesales. Y narcomenudeo. Ese tipo de delitos graves, ¿no? En los cuales ya se corre un peligro real. Y bueno, es aquí que este parámetro de la Ley General de Víctimas amplía ese punto de qué es lo que se entiende por una víctima. Y ya no solo es víctima aquel que resiente el daño en su bien jurídico, sino que también vamos a entender como víctima pues a todas aquellas personas que en su momento participan en el proceso y aparte de participar en el proceso, tienen esta problemática de que se les va a atravesar una amenaza, de que se les va a atravesar un problema procesal y por lo tanto tienen que solicitar ese carácter de víctima. Y esto les digo, esto quiero que se lo lleven muy impreso porque en algún momento les va a tocar un asunto muy similar a esto y esto les va a ayudar mucho a ampliar sus horizontes. Les voy a enviar la lista de asistencia del día de hoy. Sí, un vecino efectivamente. Un vecino que tal vez presenció los hechos y tenga que declarar en el juicio oral o en la audiencia de vinculación a proceso. Y que por lo tanto, imagínense en delitos ¿no? De delincuencia organizada, pues, se vuelven víctimas potenciales también este tipo de personas que al final ya no sabrían ni qué hacer, si declaran, si no declaran, qué es lo que hacen, se desaparecen, se van. Doc, Y ahí ya, podrían ir como testigo protegido. fíjate que en materia de delincuencia organizada hay técnicas especiales de investigación y dentro de estas técnicas especiales de investigación se encuentran los testigos protegidos, ¿sí? Que de hecho, pues al final es un testigo que no puede ver la víctima, perdón, que no puede ver el imputado, pero que el juez ya verificó que sea un testigo idóneo, necesario y pertinente para el proceso. ¿Por qué? Porque al final, si él muestra su persona, probablemente puedan atentar contra su vida. Esas se llaman técnicas especiales en materia de delincuencia organizada. Bueno, les Después me estoy... llamo de esos. Ay, ese curso es mucho más especializado. De hecho, yo lo vi hasta posgrado, pero bueno, poquito a poquito vamos a ir viendo este tipo de casos para irlos Aunque sea resolviendo. una embarrada, profe, porfa. Perfecto. Bueno, en este momento ya les envié la lista de asistencia por el grupo, el chatbox de aquí, y también se las envié por el grupo de WhatsApp que tenemos. Ya nada más para cerrar, primero pasen a la asistencia. A ver, ¿alguien quiere unirse? Ok. Me pasan la asistencia, esto con el fin de sus constancias. Nos vemos el lunes. Les voy a decir lo que se van a llevar para el lunes. Me lo van a investigar y aquí lo vamos ¿Para, a dialogar. ¿El para el viernes no va a lunes haber o para clase? el viernes, profe? Perdón, si es cierto, es que como ya di la clase del lunes temprano, estoy pensando que hoy es viernes. Ay, Dios. Sí, para el viernes. Es que esto de tener dos grupos al final no les enseño lo mismo porque terminamos con diferentes cosas, créanme. Yo trato de llevar la misma línea, pero ya de que nos desviamos empezamos a hablar de otras cosas y cada clase se vuelve única, por eso, porque hablamos de diferentes cosas. Tienen razón, la clase del viernes. Sí, sí, Doc, ¿podemos entrar a las 2 en la mañana y en la tarde? si tienen tiempo adelante, yo no tengo inconveniente. Tú estabas en la mañana, Carla, entonces,
Sí, Eh, Doc, pero es que entré tarde y por eso entré ahorita para la hora que había entrado tarde, pero pues es completamente como usted dice, son únicas, no, entonces ¿verdad me que no interesa tiene nada mucho que ver la como, de la mañana con la de ahorita? no, profe, por eso le digo que si puedo entrar, pues yo feliz, ¿eh? Sí, sí, no hay inconveniente con eso. Solo pasa tu lista en tu horario, para que así yo no tenga problemas con el pase de lista, ¿va? Sí, ya por eso no pasé ahorita en la tarde, solo en la mañana. Pero Perfecto. también dije, tengo que entrar a cubrir mi otra hora porque si no va a decir el toque entré a la mitad y eso es trampa. Por eso entré Ok, ahorita. Pero muchas gracias. ok, perfecto. Bueno, les voy a decir la actividad. Aquí vean que yo no soy un profesor estricto, yo no soy un profesor regañón. Creo que ya estamos en un nivel en el que aspiramos a algo, en este caso a ser abogados y criminólogos, y al final pues ustedes deciden si estudian o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, esto los va a hacer ganar asuntos, esto los va a hacer ganar dinero, esto los va a hacer que ustedes se defiendan ante las autoridades. Entonces, pues bajo ese parámetro, pues es responsabilidad de ustedes, ¿no? Si estudian o no. Yo también doy clases en relaciones internacionales y ahí luego veo que cuando yo les empiezo a hablar de derecho, pues los alumnos están escribiendo todo porque al final tienen forma de defender sus derechos, ¿eh? Bueno, la clase que yo doy trato de darla lo más apegado a la realidad, a lo que les va a pasar en una audiencia, a lo que les va a pasar cuando vayan con un ministerio público, a lo que les va a pasar cuando vayan a hablar con un policía, y no tanto a esas corrientes teóricas, doctrinarias, ¿no? Que sí sirven, pero hay que saber cómo aplicarlas. Entonces, la actividad que tienen que estudiar para el viernes es la siguiente. Primero, ¿qué es la reparación integral del daño? Dos, ¿cómo está compuesta la reparación integral del daño? Y tres, ¿cómo se aplica la reparación del daño en materia penal? Te los vuelvo a repetir. ¿Qué es la reparación integral del daño? Dos, ¿cómo está compuesta la reparación integral del daño? Y tres, ¿cómo se aplica la reparación integral del daño en materia penal? Y van a ver que con esas tres simples preguntas prácticamente nos vamos a llevar toda la clase, aparte de que tengo que hablarles de la diferencia entre derechos humanos y delitos, que yo creo que con 1 hora y 1 hora vamos a tener más que suficiente. ¿Tienen alguna duda? Sí, yo, profesor, perdón, disculpa, es que no entré a la primera clase y pasé lista cuando inició la clase. ¿Vuelvo a pasar la lista o ya no? No, solamente deben de pasarlo una vez en todo el parámetro de la clase. Sí. Ya nada más la pasan y ponen la fecha en la que la pasaron para que yo vaya viendo las asistencias por día, ¿va? Ok, profe, yo la primera clase no estuve presente porque yo me quedé con que iba a tener la clase a las 7 y no vi el mensaje que usted puso en el grupo, entonces una disculpa. Chequé la grabación, pero igual así la asistencia de ese día no la pasé. Mi pregunta es, ¿la paso o no? No te preocupes, ahorita con que cubran el 80% de la asistencia, con eso ya tienen acceso a su constancia. En este aspecto, de las 10 clases que tenemos, me pueden faltar 8. 8, y ya con eso pues, ya tienen su asistencia. Y bueno, pues como les digo, o sea, al final este es un medio de control solamente para su constancia. Eh, entonces, pues, con que ya no faltes y pases la asistencia en tu horario, con eso ya nos damos por bien servidos, ¿va? Ok, está bien, muchas gracias, Víctor. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿me puede repetir otra vez la pregunta 2? Primera, ¿qué es? Ay, se me olvidó, perdón. Si quiere le ayudo, creo que sí las tengo. Reparación. A ver, adelante, Fernando. Bueno, la primera es que es la reparación integral del daño. Igual también me puede corregir si me equivoqué, ¿verdad? Hacia mí lo corrijo y no investigo mal. Sí, Pero bueno, adelante.
La uno era qué es la reparación integral del daño, la segunda es cómo está compuesta la reparación integral del daño, y la número 3 es cómo se aplica la reparación integral del daño en materia penal. Perfecto, así es. Muchas ¿Qué gracias. es? ¿Cómo está Muchas gracias. compuesta y cómo se aplica? Perfecto. Efectivamente. Bueno, siendo el día de hoy, ya daremos por concluido el curso, viendo que ya no hay más dudas. Les deseo muy buenas noches y muchas gracias por asistir. Nos vemos el día viernes, ¿va? Tengan excelente noche, compañeros. Saludos. Muchas Gracias, gracias, doctor. profe. Gracias, Muchas profesor. gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Excelente noche. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.